¿Qué pasa, mi gente noble? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Requeme Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Mi nombre, como ya lo saben, es Aníbal de Andrade y rápidamente me permito recordarles las redes sociales del proyecto para que las sigan y se enteren de todas las eventualidades, y también me pueden seguir a mí y están pendientes de las tonterías que voy montando por Instagram o no sé, cualquier pensamiento que se me pasa por la cabeza y dejo por Twitter, @requemesessions. En Instagram y Twitter son los puntos de contacto del podcast, y @cdenuela con Z y V o V pequeña, dependiendo de cómo le digas, para mantenerte en contacto con lo que voy haciendo, con lo que voy posteando, con X, por si quieres verme más la cara o leerme más o lo que sea. Que no te puedo decir que hayan verdaderos motivos para hacerlo, pero si te provoca, pues yo no soy nadie para decirte que no. Así que sin mucho lío. Este es el episodio número 15. Ya lamentablemente la situación económica está muy complicada y al podcast no le pudimos hacer fiesta, no le pudimos conseguir vestido, no le pudimos dar un viaje de quinceañera, que hubiese sido lo más adecuado, pero nada, yo sé que cuando llegue a su mayoría de edad podrá entender que la situación no se prestó, pero que sin embargo le sigo queriendo mucho al podcast a pesar de no haberle hecho su merecida quinceañera, su fiesta de 15 años, la cual, por cierto, es una tradición particularmente latinoamericana. Bueno, no digamos que me sorprendí, pero me pareció súper extraño que no hubiese ni tan siquiera un pequeño vestigio de eso, o sea, que no quedara una pequeña reminiscencia de las quinceañeras acá en España, pero no. Particularmente parece que sigue siendo una cosa prioritariamente latinoamericana, o no sé hasta qué punto, o sea, sé que donde es lo máximo de eso es en México, pero en Venezuela también se celebran, no sé si en otros países de Latinoamérica también. Luego de esa divagancia del principio, pues eso, son 15 episodios ya. Este episodio en particular es parte del gran combo del Requeme, este ejercicio que estoy haciendo de intentar cumplirles, intentar saldar mi deuda de no haber montado episodios durante este tiempo. Creo que fueron precisamente 3 semanas, así que bueno, van a tener 3 episodios seguidos. Ya grabé, todos los estoy grabando al mismo tiempo prácticamente. Ya grabé el episodio número 14, que pueden visitar. No les voy a decir de qué trata para que, si por algún motivo vieron este primero, pues les dé mayor curiosidad y vayan y lo busquen y van y vienen, se regresan como ustedes quieran. El asunto es que vean los tres, que los difundan, que los compartan, que les den like y pues eso, que sigamos difundiendo el Requeme por todo el ancho y alto del globo terráqueo. Claro que sí. Bueno, sin más, tras esa introducción, ¿de qué les quería hablar el día de hoy? Pues hoy acudí a las técnicas del clickbait, porque el nombre, que se llama el modelo de Kühler-Ross, no hace referencia a otra cosa que no sea el duelo. Mi gente, damas y caballeros, el día de hoy me gustaría hablar con ustedes un poco del duelo, pero específicamente del duelo, no tanto profundizar en la muerte, porque creo que eso sería interesante para tratarlo con sus distintos matices en otro episodio en particular, pero en esta oportunidad quería hablarles sobre todo ese proceso en vista de que, bueno, leí por ahí, no recuerdo realmente dónde, que todo este proceso de la pandemia, del confinamiento y todo lo demás iba a representar para muchísimas personas un periodo de duelo, y no particularmente por la cantidad de personas fallecidas, que bueno, obviamente ha sido la realidad más común, o bueno, supongamos que gracias a Dios tampoco ha sido como que absolutamente la más común. X. El punto es que mucha gente lamentablemente ha fallecido por consecuencia de la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Y hay mucha gente que se ha tenido que enfrentar al fallecimiento de algún familiar de alguna manera, y que lamentablemente por las propias circunstancias de la pandemia no han podido despedirse adecuadamente. Con esto me refiero a que no han podido llevar a cabo un funeral como Dios manda, que no pudieron ni tan siquiera estar allí a despedir a sus familiares. Sus familiares pudieron haber lamentablemente fallecido solos en una camilla de un hospital, o ni tan siquiera eso. Hubieron muchos videos de muchas cosas, la verdad que bastante tétricas, y es una pena. Y
lo que había leído particularmente es que eso, que nos estamos enfrentando a nivel global, de cierta manera, a una especie de duelo, puesto que lamentablemente la realidad, o este término, la normalidad, que existía anterior de la pandemia, nos damos cuenta de que en cierta medida ya falleció y que independientemente de que llegue la vacuna y que pase todo lo que tenga que pasar, lamentablemente la realidad que nos va a tocar vivir, esta nueva normalidad, no va a ser exactamente la misma a la que vivíamos antes. Eso lo tenemos como que bastante asumido. Y que esa pérdida de esta realidad o de esta costumbre eh, puede sen- se sentirá o puede sentirse para muchos como el duelo ante una pérdida. Y entonces a partir de ahí quise como tocar un poco el tema desde la perspectiva de analizar el duelo y en el proceso, en la breve investigación que hice, pues me encontré con datos y con un personaje muy interesante que es de lo que quería compartir y hablar y requemar con ustedes en este episodio. Como siempre me pasa, generalmente uno dice mucho una palabra y tiene el concepto de la misma, pero siempre me gusta empezar con un poquito una definición para para sentar la base. Y entonces, por ejemplo, vamos a partir de esto que es el duelo, ¿no? Según wikipedia.org, eh, el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Aunque convencionalmente se ha enfocado eh, a la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, cognitiva, filosófica y de la conducta, que es vital en el comportamiento humano y que se ha estudiado muchísimo a lo largo de la historia. Obviamente es como una de las en su momento, inclusive era una de las cosas que como que nos distinguían entre tantas otras del resto de los animales, hasta que por supuesto se han visto casos y hoy en día la gente se pregunta si los animales también experimentan el duelo, porque aparentemente hay especies como los elefantes, los delfines, que también experimentan cosas bastante cercanas a lo que nosotros los humanos denominamos duelo. Y obviamente, bueno, en algún momento te tuviste que haber encontrado en Twitter este video del perrito recostado o que se halló o que se cavó un hueco en la tumba de su antiguo dueño o de, o de exacto. Bueno, yo pongo el caso particular. Mis abuelos paternos, ellos vivían en una casa y en esa casa vivía un perro que se llamaba Bosco. Era, si mal no recuerdo, era un mucuchíe, que es una especie de perro tradicional o autóctona que fue criada en los Alpes venezolanos, tengo entendido que en Mérida, en la zona fría del país. En los Alpes venezolanos, en los Andes venezolanos. ¿Qué me pasa a mí? Estoy loco para la mierda. Pues eso, y era un perrito de esos y recuerdo que, bueno, obviamente con las cosas muy difusas porque yo estaba muy niño dentro de todo como para recordar, pero recuerdo que él la pasó muy mal con el fallecimiento de mi abuelo. Y luego, con el fallecimiento de mi abuela, nosotros creemos que él ya estaba bastante entrado en edad, pero nosotros creemos que fue lo que lo terminó de perder motivación para vivir, de cierta manera, siendo un perrito. Como que tenía ya problemas comiendo y todo lo demás. Entonces, como que de repente los animales también tienen esa conexión y sienten ese desbarajuste emocional ante la pérdida. Eh, eso por poner en un contexto lo que es el duelo. ¿Qué pasa? Que obviamente en esta ambivalencia de vida y muerte y del cómo tratamos con la muerte, dentro de este proceso de duelo a nivel de cultura popular está muy generalizado lo que se conocen como las 5 etapas del duelo, ¿cierto? Que a saber son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. E investigando un poquito más, acontece que esto, ¿de dónde proviene esto? Es de un personaje muy interesante, una doctora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que era una doctora suizo-americana, era una psiquiatra que le dedicó su obra a estudiar todo lo relacionado a la muerte y lo cercano a la muerte. Y particularmente este modelo que lleva su nombre, el modelo Kubler-Ross, este modelo se hizo popular, se hizo común gracias a un libro que ella publicó en el año 1969 que se llamaba o se llama On Death and Dying, que supongo que la traducción pudiera ser con respecto a la muerte y morirse o algo por el estilo. Y fue allí donde ella postula lo que luego evolucionaría a lo que son las 5 etapas del duelo. Que es lo interesante, que esta doctora
planteó su trabajo y planteó este modelo como respuesta a la interacción, al constante estudio y las entrevistas con personas que se enfrentaban a una enfermedad terminal. Es decir, que ella cuando por primera vez planteó el modelo se refería a la gente reaccionando con respecto a la promesa o a la expectativa de la pérdida de la propia vida, ¿cierto? Pero luego, a medida de que eso fue evolucionando, eso se trasladó a una forma de reaccionar de nosotros, de los seres humanos, con respecto a la pérdida de la vida de alguien cercano, y eventualmente fue ella misma quien lo llevó a decir que este modelo se pudiera repetir en escenarios de pérdida catastrófica. ¿A qué nos referimos con pérdida catastrófica? Pues de repente con la pérdida del empleo, con cualquier tragedia, al terminar una relación, eh, esa clase de patrones que fueran pérdidas importantes. Ella sugería que se repetía un poco el patrón. Entonces a mí me gustaría, obviamente todos tenemos más o menos una idea de qué van estas etapas, pero a mí me gustaría compartirlas con ustedes y un poquito reflexionar al respecto de ellas. Por ejemplo, estaba el primer aspecto, que es la negación, y se establece que es como una defensa temporal, y es como ese primer estado de shock, que luego dice aquí que este sentimiento es generalmente reemplazado con una sensibilidad aumentada de las situaciones y los individuos. Es eso de, por ejemplo, en ese escenario que ella plantea, que es que te dan un diagnóstico de una enfermedad terminal, ese primer paso de negación sería: ¿cómo es posible? Yo me siento bien, esto no me puede estar pasando a mí, yo estoy sano, no pasa nada, etcétera, etcétera. Luego la segunda fase, que es la ira, es como negar, reconoce el individuo que ese estado de negación no puede continuar, y a partir de ahí es como ganarse esta rechera o esta molestia o esta ira contra el mundo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esto no es justo, yo no me lo merezco. eh, y es una etapa súper, a mí me parece como que dentro de todo es la más dramática, porque es la que acumula la mayor cantidad de sentimientos negativos, porque puede haber involucrado resentimiento, envidia, eh, inclusive culpa. Es eso, a final de cuentas la ira es como el estado máximo sí, de la violencia o de la irritabilidad, o exacto, es como la semilla de la violencia, y es como un estado tan fuerte y es como súper triste, a mí me parece, que sea parte de este proceso de pérdida, pero supongo que también es bastante natural. Luego, seguidamente, más luego. Patentado, RAE, estoy en contacto contigo para que metas esa palabra allí en el diccionario, ¿ok? Luego tenemos la tercera fase, que es la de negociación, en la cual, bueno, ella lo plantea desde esta perspectiva de: por favor, exacto, Dios, déjame vivir al menos una vez más, o más tiempo, haré cualquier cosa por un par de años más, que es de esa decepción máxima contenida en la ira, una evolución hacia lo que vendría siendo acudir a la esperanza. A final de cuentas, de eso va un poquito la negociación, de tener fe en que de alguna manera nos podemos lidiar de esto. Y es súper interesante que con todo esto que estoy leyendo se me viene a la cabeza, como podrán ver hasta ahora, si vienen viendo los episodios de este gran combo en orden, vieron que metí varias referencias bíblicas en el episodio anterior, y leyendo esto justamente ahora me doy cuenta de qué boleta tiene que ser el experimentar o el tener tan de cerca la muerte, que a final de cuentas, pues bueno, dentro de la propia narrativa o dentro de la propia pasión de Cristo, obviamente que es parte de mi creencia. Imagínate tú qué tiene que significar la muerte, y aún sabiendo, es el escenario, que Cristo, cuando estuvo en el huerto de los olivos, también literalmente hizo una negociación con el jefe máximo, ¿sabes? Con el que podía decirle: no, bueno, brother, déjalo así, no te vas a morir un coño, no te vamos a clavar en la cruz un coño de madre nada, déjalo así, tranquilo. Literalmente fue que él, en cara de la muerte, dijo: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Es como súper arrecho darse cuenta que hasta el propio Jesucristo negoció ¿sabes? Ante arrechísimo, güey. Inevitabilidad, ante lo inevitable de la muerte, mi gente. Que ante lo inevitable de la muerte, el propio Jesucristo, que Dios,
decidió negociar con, con Dios Padre, decidió negociar para salir de la propia muerte, aún con él teniendo la certeza de que iba a renacer de la muerte y resucitar y todo lo demás, inclusive él, ¿sabes? Como que quiso resistirse a la muerte. Eso es como, desde esa perspectiva me parece súper interesante entonces, en el sentido de que pudiese quedar para nosotros, ¿no? Pues eso, ese proceso de negociación, como les decía, está como un poco fundamentado, eh, un poco en la esperanza, y que empieza a ser la raíz de este sentimiento que es como que, ok, entiendo que me toca irme, entiendo que voy a morir, pero si tan solo pudiese tener un poco más de tiempo. Y aquí es donde yo creo que de repente esa culpa que pudiese empezar a gestarse dentro de la ira, como que sigue evolucionando a través de la negociación. Quizás pudiese estar relacionado con el asunto de, coño, lo que me faltó vivir, por favor, dame un poco de tiempo más para resolver asuntos que me quedan por hacer, para una última oportunidad en X, Y o Z. Y luego llega la cuarta etapa posterior a la negociación, que es la depresión, este, en la cual la persona ya empieza a sentir seguridad de la pérdida, o en este caso, seguridad de la propia muerte. Y es aquí donde puede existir un poco una etapa de aislamiento por parte de la persona que no quiere ver a nadie, que no quiere enterarse de nada. Este, es súper fuerte porque comentan aquí que este proceso le permite a la persona que se está muriendo o a la persona que siente que se le está yendo algo importante desconectarse de todo sentimiento de amor y cariño. eh, y es un, y es como lo importante o lo trascendental de esto es que estas etapas tienen que ser vividas a su propia manera. Y me voy a ir un poquito más adelante o profundizar un poquito más adelante respecto a esto. Ya les voy a comentar. Y bueno, luego la última etapa viene siendo la de la aceptación, que es como, bueno, es lo que es. Y es la etapa obviamente más importante, es esa búsqueda del cierre, porque es adquirir a final de cuentas una paz y de repente toda la energía emocional que se ha estado cargando en esa montaña rusas de las 4 etapas anteriores, como que llega a su fin, es como asumir que las cosas pasan como tienen que ser, y es el momento de como, ¿sabes? Dejar todo ahí. Por ejemplo, tengo entendido que en este proceso de la etapa terminal es como que la gente deja de luchar sencillamente contra la muerte. Es como que ya se deja morir. O inclusive ya en el aspecto del duelo, cuando te estás enfrentando a la muerte de alguien más, pues es precisamente como que asumir que esa persona ya... Y es muy interesante porque en el caso de nosotros, los que nos quedamos, ante la muerte de una persona querida, o nosotros los que tenemos que sobrevivir a una persona que fallece, generalmente luego nos dicen, cuando no podemos superar el duelo, cuando no salimos de allí, inclusive en este artículo de Wikipedia que estaba leyendo, decía que de forma general un proceso de duelo puede durar entre 6 meses a un año, y que si se extiende mucho más que eso, es importante buscar una ayuda profesional, porque puede que se esté entrando en un duelo patológico y es una cosa que se extiende más allá de los tiempos normales. Eh, pero el asunto es ese, que cuando somos nosotros quienes sobrevivimos a alguien más, una de las cosas que nos dicen luego es que dejemos descansar a esa persona. Bueno, por lo menos a mí me llega mucho esa imagen, es en el sentido de que obviamente nosotros cuando una persona fallece, de repente tenemos esa imagen de ella con nosotros y no la queremos dejar ir. Y es como este escenario en el cual que mientras uno sigue pensando en esa persona, o uno sigue lamentándose por esa persona sigue estando ahí con nosotros, como que cuidando de nosotros. Es un pensamiento hasta un poco bonito, o dependiendo de cómo lo quieras ver, que es como que la persona está ahí con nosotros mientras nosotros pensemos en ella, pero en este caso es triste porque está acompañándonos a nosotros en nuestra lamentación, y que ella puede sentirse triste de vernos a nosotros tristes, y que por eso es que nos tienen que decir, coño, déjala descansar, déjala ir, en el sentido de darle la libertad de, no sé, en ese sentido como que deja que su alma finalmente se vaya a donde tenga que irse, ¿no? Y a mí me parece muy, muy interesante esa perspectiva. Hay otras cuestiones relacionadas, o sea, no nada más existe este modelo de Kubler-Ross para explicar un poco lo de la muerte, sino que también existe otra forma de verlo, que son las etapas del duelo individual, que también es un poco
es como todo, pero resumido en 3 fases particularmente. Que dice que es una primera fase inicial de evitación que está cargada de, y les estoy leyendo más o menos hacia grandes rasgos, shock e incredulidad, negación inclusive, este, un sentimiento arrollador de la tristeza, eh, mm, justo. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase aguda del duelo, que es el dolor por la separación, cuando uno dice que uno se preocupa porque la persona se le está apareciendo a uno, y que esta fase es la que pudiese repetirse, por ejemplo, en aniversarios o fechas importantes. Y luego tenemos como que la resolución del duelo, que era un poco lo que viene más o menos de la mano de la aceptación, que es esa fase final en la cual toda esa energía que se gasta en los procesos anteriores, como que se pone en otro lado. Y entonces a partir de aquí es cuando de repente el recuerdo de esa persona que se fue o de esa situación este, trágica o esa etapa anterior que se tuvo que dejar ir, ya no están cargados de esa dolencia o de ese dolor agudo de la segunda fase en esta de 3, sino que más bien traen sentimientos cariñosos que pueden estar mezclados con la tristeza y tal. Y entonces ellos, el artículo que sale aquí dice que deben haber 4 tareas para completar el duelo, que debe ser aceptar la realidad de la pérdida, experimentar la realidad de la pérdida, sentir el dolor y todas sus emociones y adaptarse a un ambiente en el cual la falta es asumida y hay que aprender a vivir con esa ausencia y tomar decisiones en soledad y realocar toda esa energía en otras personas, en otros proyectos, en otro lo que sea. Hay muchísimas discrepancias alrededor de lo que viene siendo el duelo, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención eso, como, bueno, cabe recalcar, es un dato súper interesante que encontré, es que lamentablemente el primer modelo, el modelo de las 5 fases, el de negación, ira, negociación, ese modelo lamentablemente, o bueno, no digamos que lamentablemente, porque la ciencia es lo que es, tan simple y sencillo como que no ha podido ser verificado de manera adecuada como para confirmarlo como teoría psicológica. ¿Cierto? Y entonces, el día de hoy no hay evidencia científica que respalde realmente al modelo de Kubler-Ross. Pero, obviamente, en su momento cuando salió el libro fue tan relevante y tan importante que se mantuvo como en el ápice de lo que la cultura general o la cultura pop considera que es el duelo, ¿cierto? Una de las cosas que también me llama la atención es que en el modelo de Kubler-Ross, en este de las cinco etapas del duelo, existe un punto que es como súper interesante y es aquí donde les decía esto de coño, si se extiende por un tiempo más largo de lo normal hay que buscar ayuda. Hay un punto entre las etapas, que tengo aquí un esquema súper fuerte, hay un punto entre las etapas de ira y negociación que debe haber un punto de catarsis y a partir de ese punto de catarsis es que aparece la negociación y luego empieza la aceptación y luego empieza, ¿sabes? Como que se normaliza el duelo, se supera esa pérdida. Porque si no ocurre esa etapa de catarsis, en lugar de haber una negociación fructífera que te lleva a la aceptación, es ahí donde empieza la depresión y lo que puede llevar como que a una crisis como tal. Me puse a investigar un poquito más respecto a la señora que planteó o que postuló este modelo, que era la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Y es súper interesante porque la última aparición que ella tuvo en televisión fue en un show de Oprah. Me puse a ver un poco la entrevista por encima y primero que nada ya puedo entender por qué Oprah es el personaje de la televisión que es, porque de pana que mujer tan empática y no sé, tiene como un atractivo especial, un peo genial. Pude ver la entrevista y casualmente la entrevista es del año en el cual yo nací, en 1997. Y precisamente 30 años antes, como le había dicho, creo que era en el año 69, si mal no... Sí, en el 69 ya había sacado el libro. 30 años después el libro seguía siendo súper relevante y obviamente la incertidumbre estaba porque en esa época era como que ya la doctora Kubler-Ross estaba aceptando o estaba acercándose a la muerte, estaba en sus etapas finales y entonces Oprah fue como a entrevistarle a ver cómo estaba ella asomándose a estas 5 etapas del duelo, las cuales, por cierto, comentan en la teoría que no todo el mundo tiene que experimentar todas las etapas y que no todas las etapas se dan en el mismo orden para todo el mundo.
Y ya por ahí te das un poquito cuenta de por qué no ha podido ser sostenida como teoría científica, porque hay como mucha variabilidad. Pero eso, que es como un proceso muy individual para cada uno, y eso la señora sí que lo expresa con rotundidad cuando hace esta entrevista, en el sentido de que en esta entrevista de Oprah hacían otra entrevista anterior en la cual las dos estaban mucho más jóvenes, y en ese momento la doctora comentaba que ante el caso de que, por ejemplo, Oprah le planteaba el escenario de que de repente estabas en un funeral cristiano X, y que de repente el pastor, cuando estaba dando, dando el sermón, debía decir que no había que llorar, que no había que ponerse triste porque Dios hizo ese llamado, que había que más bien aceptar la voluntad divina. Y entonces ahí esta doctora es como súper tajante y dice, mira, tú tienes que confiar en ti mismo y sentirte como te tienes que sentir. Si tú tienes que llorar, llora. Si tú tienes que gritar, grita. O sea, en el sentido, yo lo que resumo de este comentario que ella hace es que el duelo, la pérdida, ese proceso que tenemos que cumplir para lidiar adecuadamente con algo tan trascendental como es la pérdida de algo o de alguien que auténticamente se ama con todo el corazón, es un proceso demasiado individual, y que está como jodido este, decirle a las personas cómo tienen que actuar y cómo tienen que hacer. Es un poco lo mismo como, obviamente todo está enmarcado en los límites de que no se lastime a alguien más o que no te lastimes a ti mismo. Por eso es lo importante de tener una red de apoyo que esté alrededor tuyo para darte sustento en ese momento. Pero mientras tú no estés haciéndole daño a alguien y esté gente que esté ahí, vívelo como lo tengas que vivir. Y eso aplica no nada más a la muerte, sino a todos los aspectos de la vida. Que por aquí ya lo había perdido, estas circunstancias fatales o estas pérdidas catastróficas en las cuales también se podía experimentar esto del duelo. Pero es como lo mismo, si tú de repente, si las circunstancias te los permiten, si tú perdiste un trabajo súper importante y tú quieres, no sé, pasarte 3, 4 semanas sin pensar ni tan siquiera en meter un puto currículum porque tú tienes que asumir esa pérdida, pues échale bolas. Y lo mismo, que es quizás donde yo creo que hay la mayor cantidad ¿sabes?, de debate por todo lo que implica, porque a la gente le gusta mucho el chisme, que ante la pérdida de una relación hay como mucho estándar social o sí, como que mucha condena con la gente y cómo lidia la gente con la pérdida de una pareja, que puede ser un divorcio o puede ser un rompimiento de una relación o X o Y, que todo el mundo cree tener como que las medidas acertadas de cómo se tiene que lidiar con un rompimiento, y eso es un proceso demasiado personal y que tiene que ser demasiado de la persona. Entonces con ese mensaje en particular me quedo mucho que ese proceso de duelo tiene que ser bastante individual, y que particularmente ahora que, volviendo un poco al inicio, que de cierta manera nos estamos enfrentando todos al duelo colectivo ante la pérdida de la antigua normalidad, como que lo que tenemos que hacer, en lugar de irnos condenando unos a los otros, en el sentido de, coño, que todos lo podemos llevar distinto. Una cosa es esa y otra cosa es que tú te pongas a negar en lo del COVID. Yo no creo que eso, o sea, es lo que les digo, mientras no causes daños a los demás, todo está bien, porque de repente pudiésemos decir que toda esta gente que niega el COVID, que, eh, que se ponen con el peor de que no se van a poner mascarillas, es como que ellos dentro de sí, su sí que les dice que están despidiéndose de una normalidad anterior y que se quedaron en la fase de negación. Bueno, si te quedas estancado en una fase, obviamente es importante avanzar e intentar salir de ella. Y más allá de eso, a lo que vengo diciéndoles, que en esta etapa de duelo colectivo lo que tenemos que hacer es apoyarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Que esas eses no existen. Yo no sé pronunciar las eses al final de las palabras, me lo disculpa. Y pues sí, que al final de cuentas todos tenemos que estar allí porque, y con esto quiero cerrar el mensaje, es que precisamente dentro de esta entrevista que le hizo Oprah a la doctora Kubler-Ross, ella lo que comentaba es que sin importar el perfil o el background de la persona, sin importar su raza, lo que hubiesen hecho con su vida, a qué se hubiesen dedicado, etcétera, etcétera, lo que ella había visto en todas las personas a las cuales había entrevistado, porque eso era algo súper trascendental de lo que hizo, que ella, en lugar de hacer teoría, ella ponía al salón, porque ella se dedicó a dar clases, era profesora universitaria también, ella ponía al salón de estudiantes, eh,
y hacía entrevistas a gente con enfermedades terminales enfrente de los estudiantes para enseñarles a tratar a las personas como personas, a tener empatía ante lo que es la realidad inequívoca de la muerte. Que ella decía que dentro de todas esas entrevistas, la cantidad de gente que entrevistó de todos los perfiles distintos, algo que absolutamente todos tenían en común es que no conocía un ser humano que no hubiese añorado el amor en cara de la muerte. Y entonces eso me parece súper relevante. Todos en esta etapa en la cual más allá o más acá hemos perdido algo, hemos sentido que un pedazo de nuestra tranquilidad se ha ido, que hay gente que lamentablemente sí que ha perdido familiares, amigos a consecuencia de la enfermedad. Todo lo que podemos hacer es intentar tratarnos con un poquito más de amor y tratar de transmitir ese sentimiento de estoy aquí para ti en la medida de lo posible y la ayuda que necesites de mí aquí la tengo. E intentar estrechar un poco más esos lazos de ayuda porque todos nos hemos estado enfrentando a situaciones de pérdida. Yo en particularmente he hecho lo mismo y lo que me he podido dar cuenta es que no hay nada mejor para superarla de mejor forma y superarla de mejor manera que tener gente allí para ti que esté dispuesta a echarte una mano y ayudarte a levantarte del lodo cuando tú mismo de poner las manos en el suelo resbaladizo te vas de nuevo de boca. Y yo creo que hasta aquí el episodio de esta parte del día de hoy con respecto a al duelo. Me encantaría escuchar sus experiencias con respecto a lo mismo en la medida de que la puedan compartir, cómo han atravesado o cómo han superado la pérdida de algo importante o de alguien importante. Y si aún siguen estancados, pues bueno, hay hay redes de ayuda. Me tienen a mí aquí para eso y en la medida de la que los pueda ayudar, los voy a ayudar. Así que nada, sigamos con la conversación, por favor. Si les gustó este episodio y creen que le puede hacer bien a alguien, por favor, compártanselo. Eh, y sin más, seguimos en contacto por este episodio, que ya como saben, el gran combo del Requeme son 3 episodios en un mismo día. Este fue el episodio número 15 y espero que les haya gustado, que lo compartan, que les gusten y sin más, que ya me estoy repitiendo mucho. Nos vemos por ahí, cuídense mucho y en consecuencia mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. Adiós.